hombre entre nosotros? Hay algún hombre, Bueno, así entonces, que... chicos, no me sale el chiques, no me lo pidan. No me pidan el chiques. Bueno, Para la producción ahora. Espera que no puedo silenciar a un par que están hablando. ningún Ay, ¿cómo problema. hago? Espera que estoy viendo cómo lo silencio. Ahí está, Bueno, a ver. listo. Bueno, ustedes me van frenando para Arranca cuando quieras, Lau. que no se vaya entendiendo, me van diciendo. Bueno, hola a todas, hola a todos, perdón. Gracias de vuelta por invitarme. Y creo que hay gente si se pueden silenciar, así no grito. Dale, yo te los voy silenciando. Bien, bueno, la idea es hablar un poco de tratamiento de las metástasis locorregionales en pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides, que hasta hace poco era un tema de, bueno, cómo lo operamos, cuándo lo operamos, y desde hace unos años a esta parte se han desarrollado muchos tratamientos alternativos, y me parece que si uno tiene que dar una conclusión adelantada de esta charla vamos a ver qué es lo mejor para cada paciente y en cada situación. Sin olvidarnos que la cirugía sigue siendo la indicación principal en este tipo de circunstancias del carcinoma diferencial. Pero bueno, vamos a empezar de a poquito. La cirugía sigue siendo considerada el tratamiento de elección en pacientes con enfermedad cervical recurrente. Sin embargo, cuando uno comprende la biología de la recurrencia, esto lleva incluso a indicar en pacientes de evolución lenta el seguimiento de la enfermedad recurrente de bajo volumen sin tomar una conducta terapéutica invasiva. Por otro lado, también se desarrollaron nuevas opciones terapéuticas que se están estudiando, de las cuales todavía no hay grandes estudios prospectivos, pero ofrecen una alternativa a la cirugía de la recurrencia. Entonces, respecto a las recurrencias en sí, las tasas de recurrencia varían, menos del 1% en aquellos pacientes de bajo riesgo de recurrencia según la ATA, hasta un 50% en aquellos pacientes de alto riesgo. Son esos pacientes que nosotros desde el principio sabemos que van a recurrir. Más del 30% de las recurrencias se diagnostican luego de la primera década de vida, de seguimiento, discúlpenme, y el sitio más común, como sabemos, son los ganglios cervicales. Si hablamos del tipo histológico, los más frecuentes que sean carcinomas papilares, que tienen esta diseminación linfática, y es donde vamos a encontrar estas recurrencias locorregionales más frecuentemente. Bien, ¿qué pacientes son los que tienen mayor riesgo de recurrencia a nivel locorregional? Aquellos que en su primer cirugía tienen una extensión extratiroidea o extranodal, metástasis cervicales palpables desde el inicio, una extensa invasión vascular, y cuando uno ve una elevada tiroglobulina posoperatoria. Los pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad por esta patología son con una edad diagnóstico de más de 55 años, recordemos que en la última clasificación de la NCCN, de la JCC, lo que se cambió fue este rango de edad en mayores de 55 años, en parte por la buena evolución de los pacientes menores de esta edad, pero bueno, tener más de 55 años da un mayor riesgo de mortalidad. También la presentación inicial con enfermedad metastásica, por supuesto, y una gran extensión extratiroidea está adyacente a estructuras anatómicas. Cuando hablamos de estructuras anatómicas, hablamos de vía aérea, hablamos de vía digestiva, hablamos de la carótida, que son como las tres estructuras que uno intenta siempre no llegar a tener invasión en la evolución de estos pacientes. ¿Me escuchan bien? No, bien. ¿Se escucha? Ok. Bien. Si hablamos del diagnóstico de este tipo de recurrencias, nosotros sabemos que los pacientes, luego de que se operan, y pongamos que nosotros no estamos hablando de un paciente que recurre, por lo tanto no me voy a poner en este momento, elijo no hablar de lo que es una lobectomía, de lo que es un paciente que no ha estado ablacionado, digamos, esto es como harina de otro costal, y me centro en pacientes que son de intermedio, de alto riesgo y que han recibido radiobiodo luego de la cirugía, en líneas generales. Entonces uno hace el seguimiento de estos pacientes por imágenes con ecografía, que de preferencia sea siempre con Doppler, porque nos da más datos, y respecto al laboratorio, la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina. Ahora, la periodicidad de los controles en estos pacientes va a depender siempre del riesgo de recurrencia inicial que nosotros calculamos con el riesgo de la ATA y del consenso intersocietario argentino.
Una vez que observamos el ascenso de la tiroglobulina, esto suele correlacionarse con el volumen de enfermedad, pero también con la localización. Hay un estudio de Pacini publicado en el 2001 donde habla de que valores inferiores a 10 sugieren enfermedad locorregional. Ahora, valores superiores a 500, enfermedad pulmonar, y valores mayores a 1000 orientan hacia presencia de enfermedad ósea. ¿Para qué nos sirve esto? Para orientar un poco los estudios por imágenes que uno puede llegar a pedir. Pero ¿qué pasa? No todo es tan sencillo. Hay variantes que son menos diferenciadas, que no van a llevar a un aumento de la tiroglobulina, por lo tanto deja de ser fidedigno como marcador. Y la contrapartida es que aquellos pacientes en los cuales, como dije previamente, nosotros seguimos porque tiene un carcinoma de bajo riesgo o un carcinoma de muy bajo riesgo y hacemos una tiroidectomía parcial o hacemos una lobectomía, hay determinados remanentes tiroideos que elevan la tiroglobulina y que no lo podemos tomar como un parámetro tampoco. Otra opción que nos sirve, otra herramienta, es el tiempo de duplicación de la tiroglobulina, que no está estandarizado, pero puede ser orientativo. Sabemos si es menor a 1 año, esto es un factor de mal pronóstico. Bien, entonces, si hacemos un mini algoritmo de lo que ya conocemos todos, una vez que evaluamos que un paciente tiene tiroglobulina en ascenso, evaluamos si tiene adenopatías, lo que uno va a hacer es la punción aspiración con aguja fina y siempre recordar el washout de tiroglobulina y antitiroglobulina en el líquido de punción. Una vez que esto se confirma, uno además pide, está indicado pedir tomografía o resonancia para ver extensión de enfermedad, y en caso de decidir la opción quirúrgica, es importantísimo evaluar tanto la vía aérea como la vía digestiva con una fibrolaringoscopía o con una endoscopía digestiva alta en caso de sospecha de invasión faringoesofágica. Ahora bien, en caso de que nosotros tengamos tiroglobulina en ascenso y los estudios de localización nos dan negativos a nivel locorregional, está indicado pedir una tomografía por emisión de positrones, un PET, con FDG en el caso del carcinoma diferenciado de tiroides. Esto es una esquemita que todos conocemos, pero era para repasar un poco. Bien, esto es bastante interesante, es un trabajo publicado por la Sociedad digamos, americana, europea, es una especie de guía que presentan los cirujanos sobre las distintas estrategias en aquellos pacientes con enfermedad locorregional. Y tiene este cuadro muy claro donde ponen digamos, en evidencia las variables que uno tiene que tener en cuenta cuando va a decidir qué conducta terapéutica va a tomar o no con este tipo de pacientes. Y me detengo acá porque me parece que es lo que todos tenemos en la cabeza una vez que tenemos este tipo de circunstancias en el consultorio. Respecto al paciente, es fundamental la edad, las comorbilidades, la expectativa de vida. No es lo mismo ofrecerle la cirugía a un paciente de 80 años que ofrecérsela a un paciente de 45. Tampoco los tratamientos locales son lo mismo en un paciente joven. Uno quiere preservar vía aérea, quiere preservar funcionalidad de las cuerdas vocales, y todo eso suma. Lo vamos a ir charlando a lo largo de este rato. Tratamientos previos relacionados con el tumor, la presencia de síntomas, siempre la clasificación inicial de riesgo de la ATA, la estratificación dinámica, como viene este paciente, respuesta estructural, bioquímica incompleta, etc. Y la opinión del paciente, ¿sí? Fundamental en todo esto. Ahora, ¿cuáles son las variables que están relacionadas con el tratamiento? Primero, que sea una lesión resecable, primer punto. Riesgo de que haya complicaciones permanentes de acuerdo a la localización que tenga la lesión. Respuesta que haya tenido al tratamiento inicial, un paciente que ha tenido una buena captación luego del rastreo con yodo, que aquel paciente que tiene un rastreo negativo después del dosis de yodo. Se nos acotan un poco las opciones terapéuticas. Bueno, ver la posibilidad de resección y cuál es el riesgo de tener secuelas luego de la intervención. Ahora, ¿cuáles son las variables relacionadas al tumor? Y esto sobre todo con lo que es la JCC de la última clasificación, la octava. El tipo histológico, la posibilidad de que este carcinoma se desdiferencie, ¿sí? Y pase a ser un carcinoma indiferenciado, la extensión de enfermedad, el tamaño y la localización de las lesiones. No es lo mismo un compartimiento lateral que solo invade el esternocleidomastoideo que una lesión cercana a la carótida o a la tráquea. La presencia de cuál es la tasa de progresión tumoral, con qué velocidad está progresando esa enfermedad. La presencia de marcadores moleculares que nos pueden dar una idea de tratamientos que podamos hacer no invasivos, eso también lo vamos a hablar.
avides por el yodo, avides por el FDG, la presencia, bueno, de targets bioquímicos, de moleculares que uno pueda tratar, el estadio inicial anatomopatológico, lo mismo, está repitiendo un poco lo mismo, tiene que ver con la agresividad de la histología, y como vuelve a repetir lo mismo de la posibilidad de que se desdiferencie. Pero me parece importante esto de que es lo que todos pensamos al momento de decidir. Algo importante también, que esto también lo vamos a hablar a lo largo de la charla, es esto no lo decide nadie solo. Esto es nosotros, el cirujano, el oncólogo en algunos casos, el radioterapeuta. No es sencillo. El médico que hace intervencionismo, pues estamos considerando técnicas mínimamente invasivas, entonces todo esto se hace en equipo, uno no lo puede decir en un consultorio. Entonces, ¿cuáles son las conductas posibles ante la enfermedad locorregional? Siempre la cirugía en primer plano. Se puede considerar en algunos casos seleccionados vigilancia activa. Vamos a hablar un poquitito, muy poquito, de lo que sería el radioyodo en estos casos. La radioterapia, la ablación percutánea guiada por ecografía, estas son las técnicas mínimamente invasivas, y algunas palabritas de tratamiento sistémico. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que me quieran cortar? No hay problema. Mientras tomo agua. Toma agua tranquila, que venimos bárbaro. Gracias, Vale. Bueno, entonces, un poquito de cirugía. Repito, tratamiento de elección de enfermedad ganglionar de carcinoma bien diferenciado. Siempre recordar confirmación histológica, siempre, citológica, y una adecuada evaluación preoperatoria, vía aérea, vía digestiva. ¿Y qué paciente se va a operar? ¿Todo paciente con ganglios? No. La ATA nos recomienda que tenemos que mirar el eje corto de estos ganglios, que sea mayor a 8 milímetros en el compartimiento central y mayor a 10 milímetros en el compartimiento lateral. Ahora, las reoperaciones, nosotros sabemos de antemano que tienen una mayor dificultad técnica y son mucho más riesgosas que los procedimientos iniciales, sobre todo si se realizan en áreas previamente intervenidas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo ya hice una tiroidectomía total con un vaciamiento lateral derecho y la adenopatía se encuentra en el compartimiento lateral derecho, esa cirugía tiene muchísimo más riesgo de lesionar el nervio recurrente que si el paciente hubiera estado virgen de acceso en el compartimento lateral del cuello. Entonces, la dificultad está relacionada con la anatomía, con el grado de fibrosis y cicatriz que tenga ese paciente de la primera cirugía, con la extensión de la recurrencia y sobre todo también con la experiencia del cirujano. Muchas veces nos pasa a nosotros en nuestro medio, y sé que lo hacíamos así, lo hacen así en Maffei, pero nosotros tenemos acceso, teléfonos, gente a quien llamar. Muchos pacientes del interior, muchos pacientes de la provincia de Buenos Aires no tienen ese acceso y lo opera el cirujano que está. Ahí vienen los problemas. Los mayores riesgos de reoperar en el compartimento central, sobre todo, es la lesión del nervio laringio recurrente, con una tasa de parálisis transitoria de hasta un 20% y permanente de menos del 1%, y la lesión de las glándulas parótidas, paratiroides, con riesgo de hipoparatiroidismo permanente entre un 0 y un 15%. ¿Bien? Ahora, este es un trabajo interesante que se publicó en el grupo francés hace unos años, donde valoraron 161 pacientes, 64 eran mujeres, 96 tenían diagnóstico de papilar, 43%, casi de la mitad de los pacientes T3, 74 pacientes tenían un N1 de inicio, y 25% tenían histología agresiva. O sea, no estamos hablando del carcinoma papilar de bajo riesgo que de repente hace una adenopatía y no lo estamos esperando. Son pacientes que ya de base tienen un riesgo intermedio alto de recurrencia. Todos estos pacientes estaban reoperados por recaída de enfermedad locorregional. Este es un estudio retrospectivo. Luego de la cirugía por recurrencia, 10% presentaron enfermedad persistente, 10% respuesta bioquímica incompleta, 17% indeterminada y 63% respuesta completa. A ver, ¿qué esperamos nosotros de una recirugía? Tener una respuesta completa, lo mejorcito que nos puede pasar, seguido de una bioquímica incompleta o una indeterminada. Obviamente lo que uno no quiere es la enfermedad persistente. Ahora, ¿qué se vio al final del seguimiento? Una vez que evalúan al final del follow-up a los pacientes, ven que 62% mantenían esta respuesta completa, o sea que no habían tenido nuevas recaídas, y 47% tenían una respuesta indeterminada o incompleta. Fijémonos que la respuesta estructural incompleta, miren que no me quiero equivocar,
bioquímica determinada y estructural es la amarilla, perdón, era de un 17%, que si miramos la tasa es muy parecida al luego de la primer cirugía. Los autores concluyen de que la cirugía sigue siendo la primera elección en este tipo de patologías de recurrencia, pero hay que seguir controlando porque hay enfermedad persistente y hay enfermedad que puede recurrir con el tiempo. Pero aquellos pacientes que luego de la primera cirugía, no quiero ser confusa, luego de la primera cirugía quedan con enfermedad libre de enfermedad, persisten libres de enfermedad si están bien operados. ¿Qué se vio? 24 pacientes de lo que inicialmente presentaron respuesta completa tuvieron recaídas. Esto es un 24% de este 62, de este 63 con respuesta completa. Con una mediana de seguimiento a 5 años, 53% de la serie tuvo respuesta completa al fin del seguimiento. O sea, resumiendo y dejando de hablar de tantos porcentajes, la mitad de los pacientes, ¿sí?, tuvo una respuesta completa luego de la recirugía por recurrencia inicial. Ahora, los autores también vieron cuáles eran los factores pronósticos de que estos pacientes volvieran a tener recurrencias. Y lo que vieron es edad de más de 45 años, histología agresiva y la cantidad de ganglios resecados. Esto fue un factor pronóstico independiente de respuesta incompleta en la primera evaluación, la que se hace entre los 6 meses y 1 año después de la cirugía. El sexo masculino y la histología agresiva fueron factores pronósticos independientes de respuesta incompleta a la evaluación final, o sea que es en realidad un poco lo que nos importa a nosotros, qué paciente le vamos a indicar una cirugía y que sabemos que no va a andar bien. Hombres e histología agresiva, esto es bastante deductible de lo que vemos todos los días. Y sexo masculino, histología agresiva y más de 10 ganglios resecados metastásicos, un factor pronóstico independiente de una nueva recurrencia luego de esta primer cirugía por recurrencia. Entonces, ¿qué pasa además? Cuando la enfermedad se extiende a estructuras anatómicas Perdón más que allá te puedo hacer una pregunta, Lau, la de que esto. quieras. Sí, vale. Estos serían factores de riesgo en pacientes que ya recurrieron. Sí, Ok, sí. Factores de riesgo para nueva recurrencia después de esta exacto, primera nueva recurrencia. recurrencia. Entonces, vieron que Porque vos siempre podés tener decimos, más de 10 ganglios en la primera cirugía, pero tenés una hemoglobina baja, digamos, y un barrido negativo, no es esto es otra no es lo cosa, mismo. digamos. Claro, Ese paciente va a andar bien, exacto. pero esta segunda cirugía y ya en una segunda cirugía más de 10 ganglios es un factor pronóstico peyorativo para saber que este paciente va a volver a recurrir y que cada vez va a ser más complicada la decisión también. Lau, te hago una pregunta más con respecto a esto. Cuando vos considerás en realidad, viste que nos pasa, lamentablemente, que vos tenés la cirugía de tratamiento inicial, tiroidectomía, y en algún paciente, y te cuento rapidito, un paciente varón, hace no mucho, un Graves con un microcarcinoma, en el postquirúrgico inmediato, tenemos el resultado de un ganglio, de un picking, que fue positivo. Ese paciente era un microcarcinoma, se opera y se le hace vaciamiento central y lateral y se le sacan más de 10 ganglios. Esa cirugía, vos la considerás igual cirugía inicial, digamos, por más que sea, o en realidad es una... Sí, y lo otro que, no, eso es persistencia de enfermedad. Si uno tuviera que pensarlo, yo lo consideraría persistencia de enfermedad No, porque, o sea, no. fue inicial esto, ¿o no? Por eso te digo, es estas cirugías que nos vienen después el ganglio que le sacan, tipo, ¿Qué tamaño? era un ganglio no chiquitito, ni siquiera, no era un ganglio visible prequirúrgico. Lo que ¿no? pasa es que la micrometástasis es muy de los cirujanos, sobre todo del Hospital de Clínicas y la formación de este grupo, y no está mal, sacar un ganglio del fiano, sacar un ganglio, y de repente viene la micrometástasis. Exacto, eso mismo. Esa micrometástasis, primero que uno lo consideraría parte de la enfermedad inicial, o sea, esto no es una recurrencia, esto no es ni siquiera es una persistencia importante. Ahora, si esa lo que se sabe, que yo no lo puse en la charla porque me quedaba como medio fuera, las metástasis ocultas existen, no tienen impacto en la calidad de vida ni en la morbilidad. La verdad es que todos tenemos esos pacientes con la micrometástasis en ese ganglio bendito que le sacaron, muchas veces no motiva la recirugía. Ahí uno se guía mucho por la tiroglobulina. Si un paciente, obviamente después sacaste y tenía 10 ganglios, con el diario del lunes obviamente te digo que bien que lo operaron,
Pero si yo tuviera solo esa meta inicial, quizá lo que haría es ver la tiroglobulina de ese paciente y obviamente le daría yodo. Así, eso a mí me dejaría por lo menos tranquila. Algunos siguen las micrometástasis sin dar yodo, yo no. Pero la verdad es que, digamos, se considera persistencia de enfermedad por cirugía, ponele, no completa, si lo querés mirar de alguna manera. Ok, no te quiero retrasar con la... No me retrasás, no me retrasás. Fue una decisión esa, es decir, tal cual fue alguien de clínicas que lo operó, le vino Es que son los chicos de clínica. anticuerpos por las nubes, o sea que la tiroglobulina no me servía para nada. Estuvimos ahí, la primera, bueno, fue una discusión si yodo, porque en realidad era un microcarcinoma, si yodo o no, o se hacía el vaciamiento. Finalmente, como se prolongó la cosa como unos 3-4 meses, le hice una ecografía y en la ecografía ya había algún ganglio que se veía, ahí Ya fue. y ya fue eso. Sí, Un montón. la verdad que no es fácil seguir esos pacientes. No es fácil seguir a esos pacientes, pero para nada, porque uno está con la espada de Damocles pensando que en algún momento van a recurrir. Cuando queremos que, por lo menos lo que hacemos nosotros y demás, es mirar un poco el bosque. O estamos hablando de enfermedad muy chiquita también. Entonces a veces nos ayuda esto de que hicieron de esperar un poquito y ver ese ganglio. Bueno, listo, ahora sí. Y uno no hizo una cirugía innecesaria, pasaron un par de meses y pudo ver ese ganglio, y esto no va a tener impacto ni en la calidad de vida ni en la evolución pronóstica de la enfermedad, ¿no? Pero si hablamos un poquito de yodo, yo le daría yodo. Pacientes con adenopatía, yo le doy yodo, aunque sea 30, sé que hay muchos lugares donde no le están dando, que incluso hacen lobectomías con adenopatías laterales y demás, y la verdad que eso es como algo muy nuevo, muy de la parte oriental, y puntualmente nosotros seguimos dando yodo a este tipo de pacientes, ¿no? Adenopatías, aunque sea 30, qué sé yo. Sí, no, el yodo era antes de, el yodo me refería a después de la cirugía, Sí, como sí, de la primera de cirugía, la primera cirugía. Sí, de cómo la primera cirugía. completar ese hallazgo de micro. Sí, Vos decís, sí. tuvo una micrometástasis, decís, lo opero de nuevo, le doy el yodo y el miércoles. Bueno, después por suerte sucedió todo. No es fácil, no es fácil, la verdad. Bueno, gracias, Male. Bueno, entonces, cuando la enfermedad se extiende a estructuras anatómicas más allá de la estructura ganglionar, el objetivo de la cirugía es resecar el mayor volumen de enfermedad posible, pero siempre preservando las estructuras vitales. Aquí tienes lo que... Si el nervio recurrente está afectado, en la decisión quirúrgica también tenemos que evaluar la indemnidad del nervio contralateral. Al final de toda la charla les voy a presentar un caso clínico y vamos a hablar un poquitito de eso. Por otro lado, la invasión de la vía aerodigestiva es muy poco frecuente, pero tiene un impacto negativo en el pronóstico enorme, y sobre todo en sobrevida. Más aún si esto invade a nivel transmural, que uno puede hacer una endoscopía y ver que hay infiltración de la mucosa por enfermedad. Entonces, en casos de invasión esofágica y en casos de invasión traqueal hay que evaluar la resección segmentaria de tráquea, y por otro lado, desde lo digestivo, si es viable algún shaving o alguna anastomosis esofágica, pero eso es complicación asegurada y una decisión caso por caso. Bien, ¿qué tenemos de vigilancia activa? Que hay mucho. Nosotros sabemos que los estudios por imágenes, tanto de eco como tomografía, pueden identificar enfermedades de muy bajo volumen. ¿Sí? Esto no implica que estos tengan un impacto en mal pronóstico en estos pacientes. Seguimos diciendo que aquellos pacientes que tienen ganglios con un eje corto de menos de 8 milímetros a nivel central o de menos de 10 milímetros en el lateral, esto puede ser candidato a una vigilancia activa. Si uno elige esta opción, algunos autores lo que recomiendan es diferir la punción y continuar el seguimiento con laboratorio e imágenes. Y esto es controvertido. Ahora vamos a hablar de algunas series donde no lo hicieron de esa manera. Ahora, las guías de la NCCN, que es el National Cancer Comprehensive, es una guía para oncólogos, consideran la vigilancia activa para pacientes con enfermedades de bajo volumen, pero que está estable y siempre alejado de estructuras críticas. Respecto a esto, les voy a hablar brevemente de dos trabajos. Quiero sacar esto porque no estoy viendo, discúlpenme un segundito. Ahí está. Bien, este es un trabajo de clínicas, publicado el año pasado, donde hicieron una evaluación retrospectiva de pacientes entre el 2011 y 2020,
se incluyeron 856 mayores de 18 años que tuvieran tiroidectomía total y al menos un año de seguimiento. Se excluyeron, y esto me parece importante, miremos lo que sacamos de la vigilancia activa. Ganglios de más de 2 centímetros de cualquier diámetro. Más de 2 ganglios de 1,5 centímetros. Proximidad de estructuras vitales. Un PET positivo, si se hacía el PET, con un SUV mayor o igual a 5, que sí nos habla de enfermedad metastásica. Histología agresiva y, por supuesto, enfermedad a distancia. Bien. Finalmente, recolectaron 80 pacientes y 50 de ellos tenían citología comprobada. Y estos fueron los pacientes en los que se vieron los registros de lo que fue la vigilancia activa. A ver, se me trabó. Ahí va. Eran 80% mujeres, 86% papilar clásico, con un diámetro de los ganglios, a nivel, digamos, un diámetro medio de los ganglios entre 10 milímetros, más o menos 4 milímetros. El seguimiento fue por 29 meses en promedio. 24%, 12 pacientes de estos 50 tuvieron un aumento del tamaño ganglionar. El corte que pone este trabajo es de más de 5 milímetros, mayor o igual a 5 milímetros. Guarden esto porque hay otro trabajo que se contrapone. Y 58% de estos 12 fueron a cirugía. Ninguno de los 7 pacientes que se sometieron a cirugía evolucionaron con una respuesta estructural incompleta. ¿Qué significa esto? Se pudo esperar. El resultado fue el mismo que si hubiera operado inicialmente. La única variable que mostró, esperen que me quiero ocultar, que permitió predecir el aumento del tamaño ganglionar fue la tiroglobulina. Un aumento de la tiroglobulina mayor o igual a 0.5 nanogramos por mililitro fue estadísticamente significativo para predecir que esos ganglios iban a aumentar su diámetro. Bien, y esto es una sobrevida libre de progresión de acuerdo a la tiroglobulina, que habla un poquito de lo que les comentaba recién con este corte de 0.5 nanogramos por mililitro de tiroglobulina. Obviamente estamos hablando de pacientes con anticuerpos negativos. Bien, los autores concluyen que la vigilancia activa puede ser una buena opción en pacientes seleccionados que tengan enfermedad ganglionar. A ver. Ahora, segundo trabajo. Este es un trabajo brasilero. Me estoy peleando mucho con esto. Ahí va. Este es un trabajo de Brasil, donde se incluyeron 145 pacientes. Se publicó este año también en Thyroid, igual que el del grupo de clínicas, donde de 145 se excluyeron 104. Lo mismo. Metástasis grandes, histología agresiva. En un caso un paciente había tenido radioterapia cervical, y otros eran por preferencia del paciente. 80 pacientes prefirieron operarse. Entonces, vigilancia activa en 41 casos. Uno de los pacientes tenía menos de 6 meses de evolución, por lo tanto se quedaron finalmente 40. Y que, esperen que les quiero mostrar. 77% mujeres con un carcinoma papilar en un 97% de los casos, con una mediana de diámetro ganglionar un poquito más chica, 0.9, con una mediana de seguimiento de 27.5 meses. Ahora, 14 pacientes evolucionaron a progresión, o sea, de estos 40, evolucionaron a progresión, pero el corte que ponen en Brasil es 3 milímetros. Entonces, 35% del total de estos 40 progresaron, crecimiento mayor o igual a 3 milímetros, y 17% presentó nuevas metástasis. De estos pacientes, nosotros tenemos acá, 14 evolucionaron con progresión y 26 enfermedad estable. Uno de estos pacientes con enfermedad estable decidió operarse, y de estos 14 que evolucionaron a progresión, 8 se operaron y 6 persistieron en vigilancia activa. Mientras que de los grupos de pacientes estables, 8 pacientes incluso tuvieron reducción de enfermedad. De estos pacientes que se operaron, ninguno tuvo complicaciones. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes con metástasis cervicales permanecieron estables y pudieron ser controlados con ecografía y se evitaron cirugías innecesarias. Este trabajo va en favor de la vigilancia activa, pero de nuevo, en pacientes seleccionados, lejos de estructuras vitales, lejos de carótida, lejos de tráquea, lejos de esófago, y lejos de recurrente también,
Recordemos que sean tamaño pequeño, menos de 1,5 milímetros máximo, y la histología, fundamental la histología, y la velocidad de progresión. 2 palabritas de yodo. ¿Cuándo se considera el yodo en recurrencias? Metástasis ganglionares que se detectan a través del rastreo con yodo y son menores a 1 centímetro, y como adyuvancia posterior a la cirugía. Esto es decir, invasión de vía aérea digestiva y que haya restos ávidos por el yodo, pequeños, que uno pueda terminar la terapéutica con radioyodo. Bien, pero acá es importante considerar el volumen tumoral, la avidez por el yodo que tiene este paciente, la respuesta que tuvo previamente al yodo y la máxima dosis tolerada. Sabemos que dosis superiores a 600 milicuries no suelen obtener efectos curativos, o sea, si no respondió a los 500 anteriores, difícilmente tenga un impacto en sobrevida libre de progresión el dar una nueva dosis de yodo, y recordemos también el riesgo de segundos primarios, sobre todo hematológicos, en dosis mayores a 600. Entonces, el concepto que me interesa que discutamos es el tema del tamaño de la lesión, fundamentalmente, y la avidez por el yodo ni hablar, pero si uno sabe que una enfermedad no capta, es más sencillo. El tema es cuándo capta. Si yo El tengo una tema, ¿puedo hacer una pregunta las que acá? quieras, para que salgo así te veo, no me gusta no verte. Sí, Ah, bueno. ahí está. No, que supuestamente en el consenso dice que en esta situación uno no tendría que dar radioyodo después de una cirugía de vaciamiento ganglionar. No sabemos si capta o no capta yodo porque no lo hemos hecho. Entiendo las que detectamos por barrido, por ahí porque tengamos una tiroglobulina positiva y no teníamos una ecografía negativa. Pero poner las que detectamos por ecografía, digamos, con tiroglobulina y no le hicimos barrido, no nos ¿cómo sabemos, digamos, de esta situación de De que, avidez. digamos, de avidez al yodo? En Porque realidad habitualmente no le damos yodo en esta uno situación. seguía en línea general por la avidez previa, eso es la avidez del rastreo inicial si uno le dio yodo, ¿no? Por supuesto. Y no hay nada que diga que uno le tiene que dar o no le tiene que dar actualmente, después de los consensos. Hay trabajos que hablan de dar yodo postquirúrgico, no tiene, no tiene gran impacto en sobrevida libre de Exacto. progresión, no la Ujú. tiene, pero hemos tenido casos, te hablo de la práctica, donde, por ejemplo, recurrencia, conglomerado ganglionar, ruptura, y vos sabés que está todo ahí, que la cirugía fue buena, y en esos casos uno puede considerar, nadie te va a decir que está mal dar un yodo si este paciente tenía avidez. Ese es el caso donde uno puede discutir si se da o no. Ok. Ahora, el concepto de dar yodo en postquirúrgico, en R2, es decir, pacientes que se operaron, pongámosle resección traqueal, y sabemos que quedó enfermedad macroscópica mayor a 1 centímetro. El yodo ahí no tiene asidero alguno, por más que el paciente tenga avidez en la dosis de yodo inicial. Y eso como algo importante, porque no va a hacer nada el yodo ahí, como no lo hacía en un principio si había metástasis grandes o restos tiroides. ¿Sí? Tener ese concepto del tamaño de enfermedad, además de la avidez. Pero estoy de acuerdo, ¿vale? La verdad es que no hay nada que nos diga que le tengamos que dar yodo, el consenso dice que no, y los trabajos hablan de que no tiene un gran impacto. A veces es más para tranquilidad nuestra en algún punto, sobre todo en estos casos de conglomerados con rupturas que no puede tener. Claro. Bien. Una Bueno, pregunta sí. conceptual te hago nomás, porque a ver, cuando vos hablás acá en tu diapo, digamos, digamos, el recuadro a la izquierda, que hablas de metástasis ganglionares detectadas a través del rastreo con yodo, ¿me estás hablando de postquirúrgico o del yodo como primera alternativa? Mira, si me preguntas a mí, lo que está publicado como estos trabajos de los que hablo, lo ponen como opción darlo directamente como tratamiento de la recurrencia microscópica. Bien, yo jamás vi algo así. Yo. O sea, nunca me pasó de tener creo que era de antes cuando hacíamos más rastreos también. O sea, creo que hacíamos un rastreo cada 6 meses, aparecía la mini captación y bueno, dale 100. Creo que era un poco más desde ese momento, porque ahora nosotros no rastreamos a los pacientes. Buscamos, incluso hacemos una evaluación de respuesta de riesgo dinámico año y medio, dependiendo del riesgo, y no nos guiamos tanto por la captación. Ahí vamos a ver ya la meta macroscópica que se ve en una ecografía. Y de nuevo, ¿cuál es el impacto clínico de encontrar una micrometástasis? Ninguno.
Entonces creo que esto es más de antaño, se sigue hablando como opción, pero actualmente no. Uno no anda arrastrando a la gente. Bien, así que esto es todo lo que voy a hablar de yodo, porque la verdad, me dije, no tiene mucho asidero, acá la dejamos. Y me interesa un poquito hablar de, sobre todo lo locorregional, ahora vamos a ver qué sigue. Radioterapia, puntazo, importante. Esperen que me saco de eje así veo bien. Entonces, ¿cuándo consideramos la radioterapia? Como terapia adyuvante de enfermedad residual que no tenga avidez por el yodo, como tratamiento de enfermedad no resecable, señora, 90 años, masa en el cuello de 10 años de evolución que invade la tráquea, radioterapia. Lo único que le puedo dar a esa señora, ¿sí? Pero en ese caso extremo, ¿bien? O como tratamiento paliativo para control de síntomas, mismo caso que les acabo de comentar. Es una herramienta terapéutica que se utiliza rara vez, y siempre la decisión debe ser en multidisciplinario. Cuando no vamos a dar radioterapia bajo ningún concepto, en gente joven, en pacientes menores de 45 años la radioterapia no es una buena indicación. ¿Por qué? Fibrosis, disfagia, alteración del gusto, y estamos hablando de gente con una expectativa de vida de 80 años. Entonces estamos realmente teniendo un impacto negativo en la calidad de vida importantísimo, producto de una herramienta terapéutica. Cuando hay una enfermedad residual de bajo volumen, no vale la pena irradiar a este por paciente. radioterapia. Y de acuerdo también estos pacientes que tienen avidez por el yodo, en este caso hablando de micrometástasis, ¿no? Que no es el caso en el que uno indicaría una radioterapia, así que no tiene mucha opción esto. Ahora, si bien el carcinoma de tiroides se sabe que el diferenciado es poco sensible a la radioterapia, se observó, hay algunos pacientes en los que está reportado, que hay un mejor control de enfermedad en pacientes que tienen invasión traqueal o esofágica, que reciben yodo y radioterapia luego de la cirugía. Honestamente esto lo leí, está descrito, no lo tengo en la práctica clínica, la verdad que no. Por otro lado, no se observaron diferencias en sobrevida global o sobrevida libre de enfermedad a distancia cuando este grupo de pacientes se compara con aquellos que reciben solo yodo luego de la cirugía. De vuelta, cuando hablo de este yodo luego de la cirugía, hablo de resecciones muy importantes, de recurrencias muy importantes, con restos que quedan luego de la cirugía, así que uno planifica el yodo y en algunos casos yodo y radioterapia. Se observó mayor sobrevida libre de recurrencia locorregional, las dosis son de 60, 70 grays, y en la toma de decisión debe considerarse la toxicidad, no solo aguda sobre piel y mucosas, sino, como decíamos recién, los efectos a largo plazo. Alteración de la salivación, estenosis esofágica, estenosis traqueal, que tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida. Por otro lado, punto importantísimo, paciente que irradio, paciente que no puede volver a operar con cáncer de tiroides. Entonces realmente es mi última opción. La radioterapia lleva a que las arterias, los vasos tengan una pared muy fina, se rompen muy fácil. Entonces eso va a dificultar cualquier intervención posterior. Paciente irradiado en tiroides no se opera. Y también puede indicarse en contexto paliativo, como decíamos previamente en el control local, pero sí o sí muy individualizada, muy caso por caso. No está en ningún algoritmo terapéutico considerar la radioterapia como una primera opción. Ahora, acá hay una serie de pacientes publicada el año pasado, 6.259 pacientes con tiroidectomía total, que reciben radioterapia y se comparan con aquellos que no recibieron. El objetivo principal era ver la probabilidad de que no vuelvan a recurrir en el compartimiento central, y como objetivos secundarios, la probabilidad de no recurrir en el lateral y la sobrevida global. Hablar de sobrevida global en carcinoma diferenciado de tiroides no tiene demasiado sentido, porque son pacientes que la sobrevida es larguísima, gracias a Dios. Es mejor hablar de sobrevida libre de recurrencia, pero bueno, en este caso se habló de sobrevida global. En los resultados, un 0.5% de los casos, estamos hablando de 6.000 pacientes, reciben radioterapia posoperatoria. Ahí volvemos a lo que es caso por caso. Con una mediana de 62 años de edad en la indicación, y el TOL-CEL, el papilar TOL-CEL, fue la variante más frecuente. No se vieron diferencias en la probabilidad de que no recurra a nivel del compartimiento central a 10 años dándole radioterapia, pero sí se vio mayor probabilidad de que no recurra a nivel lateral en aquellos pacientes que la recibieron.
iguales curvas de sobrevida global y sobrevida por enfermedad específica. Y los autores concluyen que se recomienda la radioterapia en casos seleccionados, con tumores localmente avanzados, con alto riesgo de recurrencia central, cuya cirugía de rescate puede dar un riesgo inaceptable, sobre todo de la vía aérea. Bien, pero no se irradia por las dudas, ¿sí? Eso es importante, no por la duda que esto recurra, sino que uno tiene que tener enfermedad o sospechar que esto realmente tiene enfermedad a nivel local, aunque uno no la esté viendo en ese momento. ¿Alguna pregunta de esto? ¿De radioterapia? No, yo no. ¿No? Bien. No. Vamos a la vedette de ahora. Ablación percutánea guiada por ecografía. Es una variante de tratamiento local que también se considera en casos seleccionados con enfermedad localizada en cuello. ¿Quién es el candidato ideal? Lesiones menores a 2 centímetros, con un número pequeño, menos de 4 ganglios, que no puedan someterse a cirugía. Este tratamiento, digamos, si uno tiene la idea de indicar un tratamiento sistémico, por la razón que sea, en determinado paciente, se sugiere que esto se haga antes, este tratamiento de ablación, se haga antes de iniciar los ITK, suspenderlos durante un par de semanas y uno va a recibir este tipo de tratamientos. Y hay distintas formas de ablación: la radiofrecuencia, el láser, las microondas, la crioterapia y la quimioembolización con etanol. Yo les voy a hablar brevemente un poquito de las técnicas, muy poquito, y de qué se está viendo. Esta es la radiofrecuencia. Hay 2 técnicas para realizarla, es un electrodo y hay 2 técnicas. Una se llama la Moving Shot Technique, que es como uno ingresa con el electrodo y se va moviendo desde distal a proximal, y hay un área de ablación elíptica, va formando como todo un halo, y tiene menos riesgo de complicaciones y efectos adversos porque hay menor tiempo de exposición. Es algo muy técnico esto. Y la otra se llama Fixed Ablation Technique, que tiene que ver con que pongo la aguja y me quedo ahí. Y hay un área de ablación que se va desarrollando en forma esférica alrededor de esa aguja que yo dejo quieta en el momento de ingresar. ¿Cuáles son las complicaciones? La tasa de complicación con radiofrecuencia es baja, siempre en manos entrenadas, no se han reportado lesiones del nervio recurrente, tráquea o esófago, y está indicada la hidrodisección. ¿Qué es esto? Instilar dextrosa al 5% entre la periferia del nódulo y estructuras sensibles, y esto demostró reducir la tasa de complicaciones. Se le hace un aro de dextrosa alrededor. Las complicaciones mayores pueden ser injuria transitoria del nervio laringio y del vago, que son cambios en la voz que no duran más de 3 meses, daño del plexo braquial también transitorio, ruptura nodular, y como complicaciones menores, sangrado y desarrollo de hematoma, dolor, quemaduras en la zona de punción y posterior infección, digamos, en realidad sea antibiótico-terapia profiláctica, puede haber algo de tos y en algunos casos vómitos. Respecto a la alcoholización, digamos, se hace bajo guía ecográfica, se inserta una aguja, con un drenaje casi completo, generalmente está indicado en metástasis quísticas, que son las del papilar, porque uno evacúa el líquido, y posteriormente esta jeringa se sustituye con etanol al 95% estéril y se inyecta muy despacito. Se ve como una nube, esto se hace todo guiado por ecografía hiperecoica, que rellena lentamente el quiste, que en este caso es una metástasis, y se concluye con un lavado de, el tubo de conexión y la aguja con solución fisiológica. ¿Cuáles son las complicaciones? Es fácil, es seguro, y está indicado actualmente, lo que se ha probado más es en lesiones quísticas. Puede extravasarse el etanol, esto puede dar dolor cervical de minutos a horas, parálisis del nervio laringio recurrente con difonía también transitoria, todo igual que hasta acá que la radiofrecuencia. En algunos casos se ha evaluado tirotoxicosis, esto ya es más complejo, síndrome de Horner, fibrosis a nivel local, y necrosis de la laringe y la piel, digamos, un efecto que no vamos a querer, todo con muy baja incidencia, y no se han visto cambios en la función tiroidea ni en la autoinmunidad de estos pacientes. Estas técnicas lo que llevan es a la necrosis total o parcial de la lesión del ganglio, a través del descenso o ascenso de la temperatura intratumoral. La técnica debe seleccionarse en base a las competencias del centro y a la disponibilidad. Acá hay 2 series chiquititas, no hay demasiados estudios con gran número de casos. En la de la izquierda vemos
un 63 pacientes con inyección con etanol, 84% de respuestas completas con un seguimiento de 38 meses, y después 21 pacientes, pacientes con 21 lesiones que se evaluaron por radiofrecuencia y se observó la no progresión de enfermedad en 16 lesiones, es decir, estabilidad. Por otro lado, este es un metaanálisis donde se evaluaron 10 publicaciones, donde se vieron 415 lesiones metastásicas, que se hicieron tratamientos, ya sea con radiofrecuencia o con etanol. Y lo que se vio que fue mayor la respuesta con radiofrecuencia, pero no fue significativa, 69 y 53%. La reducción de la tiroglobulina fue mayor en pacientes con inyección de etanol, y complicaciones en menos del 2% de los casos, por lo tanto se concluye que ambos procedimientos son aceptables cuando hablamos de eficacia y de seguridad. Ahora, de nuevo las complicaciones, sobre todo, esto sí se ve, dolor local, quemaduras en piel, lesión del recurrente y disfonía, todo transitorio, no se han reportado complicaciones mayores en la práctica. El aro de seguridad, acá lo repito nuevamente, y idealmente estos serían procedimientos bajo sedación y en un ámbito hospitalario. ¿Y cómo evaluamos la respuesta? Por imágenes con ecografía y dosaje de tiro y antitiro. Ahora, lo que se puede ver en casos de ablaciones termales es un aumento inicial del volumen de la lesión y un aumento de tiroglobulina, pero esto dura 48, 72 horas. Y esto obviamente no debe interpretarse como progresión de la enfermedad, sino como un fenómeno propio de la intervención que remite posteriormente. Respecto a experiencia, solo les puedo hablar de un paciente que tuvimos en el ROFO de 90 años, con un nódulo benigno, tenía un diámetro como de 4 o 5 centímetros y el paciente no se iba a operar. Y se decidió hacer ablación con etanol. Como complicaciones lo que tuvo fue la disfonía, le duró 3-4 meses, se evaluó con la fonoaudióloga y evolucionó muy bien. No tuvo dolor, no tuvo quemaduras, y lo que sí observamos a nivel ecográfico es una leve reducción del tamaño. Cambian mucho las características de la lesión, la ecogenicidad cambia muchísimo, el médico que hace la ecografía tiene que estar al tanto del procedimiento que se hizo, y eso es un poquito todo. Nosotros no tenemos experiencia en tratamiento locorregional de metástasis puntualmente. Bien, vamos terminando y les hablo un poquito de lo que son los inhibidores de tirosina quinasa en recurrencias. ¿Cuándo se considera? En pacientes con enfermedad sintomática, preferiblemente localmente avanzada o enfermedad multimetastásica y progresiva. Actualmente se empezó a considerar hasta hace muy poco, en los últimos 2 años más o menos, la neoadjuvancia en pacientes con tumores no resecables o con enfermedad resecable borderline, es decir, que puede comprometer la resección estructuras vitales. La reducción del volumen tumoral por efecto de la terapia con ITK puede facilitar la cirugía posterior con un intento curativo en casos muy puntuales. Entonces la indicación actualmente es caso por caso y en contexto multidisciplinar. Ahora, ¿qué vamos a indicar? Sabemos que la primera línea de tratamiento sistémico es lenvatinib, porque tiene una mejor respuesta que el sorafenib, que generalmente no da más que control de enfermedad, pero no da respuestas, da enfermedad estable, no da respuestas parciales. Y hay solo reportes de casos, pero ahora les voy a contar el caso de una paciente que estoy viendo en CEMIC, donde lo estamos considerando. Es una mujer de 53 años, se le hizo una tiroidectomía total con un vaciamiento lateral izquierdo en diciembre del 21, la histología es carcinoma papilar clásico con invasión traqueal y un desgarro esofágico intraoperatorio. Me viene a ver, tenía la estadificación T4AN1BM0 en un alto riesgo de recurrencia, le damos 100 milicuries de yodo, no se realiza el laboratorio previo al yodo, eso fue creo que lo que más complicó todo, y el rastreo daba positivo en cuello. Continúa el seguimiento, tiroglobulina inhibida bajo tratamiento, ecografías normales. En diciembre duplica la tiroglobulina bajo tratamiento. Le pido una ecografía, le pido un laboratorio, no pasa un mes que la paciente empieza a palparse adenopatías. Punzamos las lesiones positivas y se le pide una tomografía para evaluar. La paciente evoluciona en un mes con disfagia. Ella tenía como secuela de la primera cirugía una parálisis de la cuerda vocal izquierda.
se le hace una endoscopía, no se ve invasión intramuscular de la faringe, y se plantea la conducta quirúrgica. Estas son las lesiones que tiene la paciente. Les marco acá. Estas son las de la cara anterior que se empezaron a palpar, esto es fácilmente resecable. Esta es la tráquea, y acá tenemos cómo envuelve, en realidad es el esófago, perdonen, envuelve el esófago, están bien atrás, acá lo podemos ver en el corte, en este corte donde tenemos la cara anterior, y el problema está aquí. ¿Por qué se le pide este PET? Estas son imágenes de un PET, para ver si había enfermedad a distancia. Esto nos permitía ver si realmente uno tenía acceso, merecía la paciente un tratamiento sistémico por enfermedad avanzada a distancia, pero la única lesión que la paciente tiene es lo locorregional. Entonces, discutiéndolo con los cirujanos, esto es de esta semana, se consideró darle el lenvatinib como neoadjuvancia, esto es off-label. ¿Por qué? Porque la paciente ya tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda, una cirugía como la que se tiene que hacer en ella, con lo mórbida que es, tiene un riesgo importante de terminar con una traqueostomía por parálisis de la cuerda vocal derecha. Esta lesión, como ven, envuelve el esófago, la señora ya tuvo un desgarro previamente, entonces el plan, si bien esta enfermedad es meramente quirúrgica, la idea es darle lenvatinib, reducir esta lesión, sobre todo las que están rodeando el esófago, para que sea menos mórbida la siguiente cirugía. ¿Sí? Seguimos considerando esta paciente quirúrgica, pero vamos a tratar de que nos dé una mano el lenvatinib para reducir el tamaño de la enfermedad y reducir el impacto en la morbilidad. Así que bueno, me quería despedir por un caso, y este es un pequeño algoritmo de este trabajo que hicieron los, no se maren, no me odien tampoco, que hicieron en el grupo de los cirujanos que les comentaba, que es muy interesante, después les paso el artículo, la verdad que está muy bien. Y brevemente, no sé si se ve algo, pero les voy comentando, pacientes que tuvieron tiroidectomía, disección cervical y les dimos yodo inicialmente, que tienen respuesta incompleta o bien que progresan a futuro, digamos, recaída. Si son asintomáticos, menos de 8 milímetros en el compartimiento central o menos de 10 milímetros de eje corto en el compartimiento lateral y la enfermedad está estable, uno podría hacer el seguimiento. Si la enfermedad no está estable o el paciente lo prefiere, considerar cirugía. ¿Bien? Y en este caso va a ser de donde está localizada la enfermedad. Y en algunos casos, si es necesario, considerar el yodo radioactivo. Ahora, si las lesiones son sintomáticas, mayor a 8 milímetros en el central o de 10 milímetros de eje corto en el lateral, si es resecable se opera, si no es resecable, uno puede ver la captación de yodo. La verdad que esto es lo que aparte que a mí me hace ruido. Si tiene avidez por el yodo, se puede intentar el yodo radioactivo. El tema es cuando yo considero irresecable un paciente que tiene avidez por el yodo. Y si no es resecable, considerar en este caso la radioterapia, sobre todo si la enfermedad es progresiva. Bien. Ahora, si hay invasión de la vía aerodigestiva, y esto es resecable, con una razonable calidad de vida luego de la cirugía, uno puede indicar la cirugía o una resección conservativa, es decir, un debulking, reducir la cantidad de enfermedad y retrasar un poco la progresión. Bien, ahora si esto no es resecable, uno puede evaluar el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, y si responde, ver si es posible una cirugía. Acá está mi paciente. Y si no responde, tratamiento paliativo. Así que bueno, esto, si no me equivoco, es lo último. Bueno, yo trabajo, mi jefa es la doctora Inés Califano, trabajo con Matías Calabreta, somos el grupo de 3 del ROFO, que somos estos 3 de acá. Este es todo el equipo, fonoaudiología, psicología, nuestras secretarias, que nos ayudan un montonazo, así que bueno, los quería compartir un ratito. Muchas gracias a todos.